Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren maravillosamente bien. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más para compartirles algo que de verdad me ha tenido fascinado últimamente. ¿Han escuchado de esos secretos que viajan a través de las fronteras, de historias que parecen sacadas de una novela, pero que son la pura y dura realidad? Pues hoy vamos a desenterrar un par de ellos que conectan el corazón de Italia con la mística Turquía, y que tienen a muchos hablando de amor, de verdad, y de las vueltas que da la vida. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante viaje, les recuerdo que si aún no lo han hecho, se suscriban a este canal. Denle a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse nada, porque cada vídeo está pensado con mucho cariño para ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha capturado la imaginación de muchos, secreto de amor de Met en Italia. ¿Qué podría significar esto? ¿Un romance oculto? ¿Una historia de amor que floreció en tierras italianas, lejos de los reflectores? ¿O quizás, un misterio relacionado con una famosa figura turca, Demet, y su vínculo con Italia? La verdad es que cuando escuchamos estas frases juntas, la curiosidad se dispara, ¿verdad? Y es que detrás de los nombres y los lugares, a menudo se esconden narrativas increíbles que nos recuerdan que el amor y la vida misma tienen formas únicas de manifestarse. Por otro lado, tenemos la enigmática frase Can en Turquía la verdad. Can, un nombre tan común y a la vez tan cargado de significado en muchas culturas. ¿Estamos hablando de una persona específica llamada Can? ¿O es una referencia a algo más amplio? La verdad sugiere que hay algo por descubrir, algo que ha estado oculto o malinterpretado. Podría ser una historia de éxito, un escándalo, un legado familiar, o incluso una revelación sobre la propia identidad. Y cuando lo conectamos con Turquía, ese país de puentes entre Oriente y Occidente con una historia tan rica y compleja, las posibilidades se multiplican. La magia de estas frases secreto de amor de Met en Italia, y Can en Turquía la verdad, reside precisamente en su misterio. Son como pequeñas llaves que abren puertas a mundos que no conocemos del todo. Y en este canal, nos encanta abrir esas puertas. Nos encanta explorar esas historias que, aunque parezcan distantes, a menudo tienen resonancias universales. Porque al final del día todos buscamos algo de amor, todos queremos saber la verdad, y todos nos sentimos atraídos por las historias de personas que, como nosotros, navegan por los altibajos de la vida. Vamos a empezar desgranando el misterio de secreto de amor de Met en Italia. Pensemos en Demet Özdemir. Sí, nuestra querida y talentosa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino también internacionalmente, gracias a producciones como Erkencikus. Cuando la vemos en pantalla, proyecta una luz especial, una chispa que la hace inolvidable. Pero, ¿qué hay de su vida personal? Los rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de las celebridades son pan de cada día, y Demet no ha sido la excepción. Se han tejido muchas historias alrededor de ella, y es natural que al mencionarse Italia, la imaginación vuele. Italia, país de la moda, del arte, de la gastronomía, y claro, de un romanticismo innegable. Durante un tiempo hubo fuertes indicios de que Demet podría haber tenido una relación con un hombre italiano. Los medios de comunicación turcos y hasta algunos italianos estuvieron muy pendientes de cada movimiento. Se hablaba de visitas, de encuentros, de momentos compartidos en ciudades emblemáticas como Roma o Milán. La pasión, el estilo de vida, la cultura italiana, todo esto, combinado con la belleza y el carisma de Demet, creaba el escenario perfecto para una historia de amor de película. Sin embargo, y aquí entra la parte del secreto, muchas de estas informaciones eran fragmentarias, basadas en avistamientos, en fotografías borrosas, en fuentes anónimas. La pareja o la persona en cuestión mantenía un perfil muy bajo, lo que alimentaba aún más la intriga. Era como un juego del escondite donde los fanáticos intentaban unir las pistas para descubrir la verdad. Y la verdad, a veces, es más compleja de lo que parece. Si bien no se pueden confirmar detalles exactos de una relación oficial y pública en Italia, lo que sí es un hecho es que Demet Özdemir ha demostrado tener un gran aprecio por Italia. Ha visitado el país en diversas ocasiones, tanto por compromisos profesionales como por placer. Se le ha visto disfrutar de su gastronomía, de sus paisajes, e incluso participar en eventos de moda. Su estilo, a menudo comparado con el de las divas italianas, refuerza esa conexión.
Es posible que haya vivido momentos especiales, romances pasajeros o incluso relaciones más significativas que prefirió mantener en privado, lejos del escrutinio público. Y en ese sentido, él se cree. Todo amor se convierte en la elección personal de proteger una parte íntima de su vida, algo que en el mundo de las redes sociales y la sobreexposición es cada vez más valioso. La verdad es que en la vida de una figura pública no todo se revela, y a veces el mayor secreto es la privacidad. Ahora pasemos a la segunda parte de nuestro enigma, Khan en Turquía la verdad. Este es un terreno un poco más abierto, ya que Khan es un nombre muy popular en Turquía, y puede referirse a muchas personas, o incluso a conceptos. Pero si pensamos en figuras públicas que resuenan con el nombre de Khan, y que podrían estar ligadas a una verdad intrigante en Turquía, uno de los nombres que viene a la mente es el de Can Yaman. Sí, nuestro querido actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Can Yaman es un fenómeno. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama internacional, especialmente tras el éxito de series como Erkencikus y Dolunay. Su popularidad ha generado una gran cantidad de noticias, entrevistas y, por supuesto, especulaciones sobre su vida personal y profesional. Cuando hablamos de Khan en Turquía la verdad, podemos estar refiriéndonos a diversas facetas. Podría ser la verdad sobre su meteórico ascenso en la industria, la verdad sobre sus relaciones sentimentales, la verdad sobre sus proyectos futuros, o incluso la verdad sobre su personalidad fuera de las cámaras. Han surgido muchas historias, algunas muy publicitadas, otras más discretas. Se ha especulado sobre sus romances con actrices y otras figuras públicas. Sus relaciones han sido objeto de portada y debate en redes sociales. Y es aquí donde entra la verdad. ¿Cuál es la verdad detrás de estas historias? ¿Cuánto hay de cierto y cuánto de rumor? A menudo la imagen pública de una estrella es cuidadosamente construida, y la realidad puede ser mucho más compleja. Can Yaman, de hecho, ha tenido una trayectoria que muchos consideran una verdadera historia de éxito, demostrando que con trabajo duro y un talento innato, se pueden alcanzar cimas inimaginables. Sin embargo, la frase "la verdad" también puede evocar un sentido de descubrimiento, de algo que se revela. Tal vez se refiere a aspectos de su vida o carrera que no son tan conocidos. Por ejemplo, se sabe que Can Yaman ha estudiado Derecho y que antes de dedicarse de lleno a la actuación, ejercía como abogado. Este hecho para muchos fue una sorpresa y añadió una capa más a su interesante perfil. La verdad de su camino hacia el estrellato no fue un camino recto y predecible, sino uno lleno de decisiones y giros inesperados. Además, la proyección internacional de Can Yaman ha abierto nuevas puertas y ha generado una constante búsqueda de la verdad sobre sus proyectos en el extranjero, sus colaboraciones internacionales y su vida fuera de Turquía, especialmente en Italia, donde también goza de una inmensa popularidad. Ha habido noticias sobre su posible participación en producciones internacionales, y la expectación por cada nuevo detalle es palpable. En este contexto, Khan en Turquía la verdad podría ser la confirmación de sus proyectos globales, la validación de su impacto como embajador cultural, o incluso la revelación de sus motivaciones más profundas. Cuando hablamos de estas figuras y estas frases, no solo estamos cotilleando, ¿verdad? Estamos explorando la fascinación humana por las historias, por los enigmas, por la vida de personas que de alguna manera nos inspiran o nos intrigan. Demet y Khan son dos claros ejemplos de cómo las figuras públicas pueden generar un interés tan grande que sus vidas personales y profesionales se convierten en objeto de deseo de información, de verdad. Y volviendo a conectar Italia y Turquía, es interesante notar cómo estos dos países, con culturas tan ricas y diferentes, a menudo se entrelazan en el ámbito del entretenimiento y las relaciones humanas. La belleza de Demet Özdemir, su estilo, su talento, resuenan con la sofisticación italiana, mientras que el carisma de Can Yaman, su energía arrolladora, encuentran un eco en la pasión turca. Es esta fusión de influencias, de culturas, lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. En el fondo, estas frases "secreto de amor" de Demet en Italia, y Khan en Turquía la verdad, nos invitan a reflexionar sobre lo que buscamos en la vida de los demás y en la nuestra propia. Buscamos el amor, buscamos la verdad, buscamos la autenticidad. Y a veces esa búsqueda nos lleva a lugares inesperados, a través de fronteras y a través de los misterios que se esconden en el corazón de las personas. Hemos desentrañado un poco el velo de estos misterios, explorando las posibles interpretaciones y las resonancias de estas frases que tanto nos intrigan.
Hemos visto cómo el nombre de Demet Özdemir se asocia con Italia a través de rumores de romance y un profundo aprecio por la cultura, y cómo Can en Turquía la verdad podría apuntar al fenómeno Can Yaman, explorando las diferentes facetas de su éxito y su vida. La vida de las celebridades, como la nuestra, está llena de momentos privados y públicos, de verdades reveladas y secretos guardados. Y es precisamente esa mezcla lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace querer saber más. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento y especulación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugieren estas frases? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y que conversemos sobre estos temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle a ese me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio, intriga y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.